que hablar de los sirios, hablar de los arturianos, hablar de otros series, de otras realidades es un poco más distante, pero de todas maneras también hay cierta familiaridad, ¿no? Hay series que están trabajando en esas realidades junto con los pleiadianos en algunas actividades relacionadas con la Alianza Galáctica y con las Federaciones Galácticas, ¿no? Y algo por el estilo. Pero ahora más que todo voy a enfocar la actividad o la función que tiene el cinturón fotónico dentro de nuestro sistema estelar de las Pléyades y qué tiene que ver el cinturón fotónico con las Pléyades y cómo Alción, que es la capital o el centro galáctico pleiadiano, que es el sol central pleiadiano dentro de la cual giran o están dentro de su órbita algo de 7 soles, 7 estrellas, la más grande, porque dentro de las Pléyades hay numerosas estrellas, pero la más importante, la que más se centran, la que dan, en la cual se centran las federaciones galácticas, están dentro de este conglomerado de estrellas pleiadianas que conocemos con el nombre de Taigeta, Mérope, Atlas, Maya, eh, y así como menciona en la imagen, ¿no? Por lo tanto, el cinturón fotónico es una banda de luz que abarca más o menos un tiempo y un espacio muy amplio. Se puede decir que la Tierra o el sistema solar va a entrar al cinturón fotónico y va a demorar el transitar algo de 2000 y pico de años, ¿no? Casi 2160 años, dentro de un periodo más largo de 25.920 años, que es el ciclo cósmico, alrededor del cual nuestro Sol terrestre gira alrededor de Alción, cumpliendo un ciclo cósmico de 12.000 años, más o menos, y un ciclo mayor de casi 25.920 años, o casi 26.000 años, que es una era galáctica. Entonces, en cada tránsito, en cada era galáctica, porque el sistema solar transita a través de lo que se conoce como el signos zodiacales de los signos zodiacales. Estamos entrando ahora a la era de Acuario, y Acuario es la región, es conocida como una era de la luz, una era donde la luz predomina la información y toda la base de datos de Alción, que es una biblioteca universal que corresponde a la historia misma de las Pléyades, que abarca un historial de casi 225 millones de años. Por lo tanto, nuestra historia planetaria está muy relacionada con las Pléyades debido a que muchos soles, muchos seres, muchos dioses de estas áreas han venido interactuando con la raza humana, inclusive los Anunnakis o los dioses bíblicos también son pleiadianos, ¿no? Sobre todo Jehová, que es un pleiadiano de una órbita en la región de Danubio, que tiene mucha relación con el Génesis o el última etapa de la historia bíblica, o del último millón de años del último plan adámico, ¿no? Que abarca 1 millón de años más o menos, dentro de la historia más corta de este planeta, ¿no? Claro que dentro de ese último millón de años, previamente antes había otros procesos que más o menos corresponden a otras jerarquías, a otras regiones por las cuales ha atravesado el sistema solar, ¿no? Como nuestro sistema ha atravesado en el último periodo por las Pléyades, entonces los regentes planetarios son los Anunnakis, de la cual deriva Jehová y todo su séquito, ¿no? Por lo tanto, en otras etapas de la historia han regido otras civilizaciones que han tenido sus propios regentes. Por ejemplo, ha estado bajo la tutela de Sirio, ha estado bajo la tutela de Aldebarán, y así por cada sector galáctico siempre ha sido administrado por la jerarquía correspondiente a cada sistema o a cada región estelar por la cual atraviesa la Tierra. Ahora, ¿se me escucha bien? Sí, te escuchamos bien, pero hay dos preguntas, o después contestas a Adolfo, lo contestas de una vez. William tiene una pregunta y André. Ya. Ya, a ver, adelante, William, y después continúa André. Adelante, William. No estés atento, William. Adelante, André. Entonces, adelante, André. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, adelante, André. Sí. Adelante, te escuchamos.
Alguna ¿Qué tal? Bueno, yo expuse en el tema anterior. Bueno, quería hacer unos comentarios, ¿no? En el caso de lo que usted menciona, de los pleiadianos, bueno, yo tengo entendido que donde ellos habitan son satélites artificiales, ¿no? Satélites artificiales. Y después lo otro que menciona es que los Anunnakis eran pleiadianos. Y bueno, y la verdad es que lo que yo tengo entendido es que los Anunnakis fueron creados en parte con ADN pleiadiano, pero no son pleiadianos pleiadianos. Y a su vez, los pleiadianos fueron creados por los dioses de Sumeria arcanos. Y los Anunnakis fueron creados por la creación de los dioses de Sumeria arcanos, los seres de Cadistu, ¿no? Los dragones de luz. Ellos crearon a los Anunnakis con ADN pleiadiano, reptiliano y bueno, varias razas en verdad, ¿no? Eso es lo que yo tenía entendido. Quería comentar eso, gracias. William. No, no está. Adelante con la respuesta, Adolfo. Ya, muy bien. Bien, entonces aquí estamos hablando de familias estelares, ¿no? Y todas estas familias vienen de los creadores originales, que en este caso vendrían a ser los Borodandex, los Lanandex y aquellos que construyeron todo este complejo sistema de mundos y sistemas y los que organizaron los soles y ubicaron en sus órbitas los dioses constructores que son los Borodandex. Entonces, cuando los Brandendek terminaron o culminaron su obra, ellos tuvieron que encarnar dentro de alguna especie de genoma o algún formato, algún envase, y por la cual crearon razas estelares. Entonces, dentro de las razas estelares, se puede decir que las razas primarias creadoras podrían haber sido los felinos, los dragones, las razas insectoides, de la cual derivan luego las razas aviares, como iniciando un poco el proceso de familias galácticas. Y ya cuando uno habla de pleiadianos, ya se está hablando ya de consecuencias o de hijos de aquellas razas primarias que se fueron colonizando a través del proceso de expansión de la vida en este universo, en este sector local, pero todas creadas o que derivan de Mika. O sea, el proyecto micaélico se inicia más o menos hace algo de 1.000 millones de años. Entonces, la etapa pleiadiana solamente corresponde a 225.000 años. Entonces, en ese largo proceso anterior, viene ya la historia de los sirianos, viene la historia de los iranos, cuando el proyecto micaélico entró a través del portal de Pegaso, inició el proyecto micaélico para introducir toda una logística que corresponde a los auto-otorgamientos de Mica de Nevadón dentro de este sector universal. Entonces, los pleiadianos ya vendrían a ser familias descendientes de los dioses o los seres creadores originales que diseñaron a través de la expansión del universo y la colonización, fueron expandidos en familias estelares. ¿Ya? Entonces, los Anunnakis forman parte de una familia dentro de la rama de Mika de la línea genética de Amelius, que generó un poco todo ese conglomerado de estrellas que habitan las Pléyades. Entonces, acá hay un historial galáctico muy amplio, muy extenso, que es muy difícil abarcar en unos cuantos minutos, ¿no? Entonces, hay muchos detalles y más detalles detrás de esto, entonces no se puede explicar todo en unos cuantos minutos, en una hora, pero voy a tratar de sintetizar un poco cómo fue el desarrollo y cómo las familias fueron expandiéndose y a la vez fueron surgiendo rivalidades entre tantas familias, lo que creó la expansión, la distorsión y entraron en el juego de la dualidad, ¿no? En las guerras y en los conflictos debido a intereses políticos. Hay tres de conglomerados a corporaciones con intereses de conquista, entonces ese ya sería otro tema dentro de este ámbito, ¿no? Pero que involucra a la planeta dentro de ese juego cósmico, que es la dualidad. Tiene una pregunta, adelante André, con otra pregunta. Gracias, sí, bueno, yo los
¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Perfecto. Ya, chévere. Bueno, yo los conozco por otros nombres, ¿no? Pero me imagino que se refiere a los mismos. Yo los conozco como los dioses de Sumeria Garcanos, que fueron fueron una de las razas primigerias que crearon a las otras razas, ¿no? Claro que había una anterior que se llamaban los primigerios, pero bueno, creo que la que se refiere es la raza de los dioses de Sumeria Garcanos, que fueron los que crearon a los pleiadianos. Y bueno, originalmente, según lo que yo tengo entendido, es que se llamaban Auriores y no habitaban Pléyades. Ellos fueron enviados a Pléyades. Y tengo entendido que las estrellas de Pléyades en realidad son satélites artificiales hechos con tecnología precisamente de los dioses de Sumeria Garcanos. Y bueno, y también tenía entendido que los Anunnaki son creaciones de los Calistu, ¿no? Y los Calistu son creaciones de los dioses sumerios arcanos, que hay varias razas y varias ramificaciones, solo que tal vez no los conocemos por el mismo nombre de lo que se está hablando, pero sí está interesante está interesante lo que comenta, ¿no? Y otra cosa que mencionó fue lo de la dualidad. Yo tengo entendido que las primeras batallas que fueron en el universo fueron precisamente porque los seres oscuros corrompieron algunas formas de vida y ahí empezaron las primeras batallas sagradas. Justamente he escrito también sobre esos temas. Pero bueno, quería comentar eso nada más. Es interesante. Gracias. Tiene otra pregunta, León Romero. León Romero tiene otra pregunta, León. Gracias. La pregunta es la siguiente. Cuando se habla de los pleyadianos, entonces se está hablando de qué estado de materia o es materia, es etérico, en general, si saben cómo son ellos. Pues me causa curiosidad que hace poco escuché a una persona que decía que había que, pues sí, acá en la Tierra, como vinieron los pleyadianos a ayudar, entonces había que consignar en una cuenta de ahorros un dinero para pleyadianos que venían aquí a ayudar y para que ellos o sea, se mantuvieran. Entonces, pues tengo entendido que después de la tercera dimensión, que es materia, ya son grupos, o sea, ya no se tiene, es cuerpo físico. O sea, ellos, por decir algo, pueden ir a un supermercado a comprar. Entonces, esa es la pregunta. Bien. Bueno, como dije, no voy a centrarme un poco en la historia pleiadiana, porque ya de estos otros temas, otros pueblos ya hemos hablado anteriormente, pero voy a centrarme solamente en la estructura pleiadiana, ¿no? Y la relación con el cinturón fotónico. Por ejemplo, aquí vamos a ver, más o menos expresa que existe la espiral fotónica, la espiral pleiadiana, donde estas 7 estrellas están dentro de una gran espiral, que el cinturón fotónico está representado por la banda de fotones que caen verticalmente, vayan a la figura, caen verticalmente, y los soles y las estrellas que están dentro de las estrellas entran y salen del cinturón fotónico en periodos muy cortos, muy largos. En el caso de la Tierra, en el Sol terrestre, que es conocido como la octava o el octavo Sol dentro de las Pléyades, que gira en torno a las Pléyades, al Sol central, pleiadiano, que donde se ha ubicado Alfa y Omega, pleiadiano. Claro, hay que aclarar, ¿no? Alfa y Omega no es la fuente, ¿eh? Alfa y Omega es solamente el centro de operaciones que tienen las Pléyades para encargarse de resolver los problemas relacionados con la Tierra que derivaron de las guerras galácticas. Y como dice el amigo anterior, como que estos mundos fueron construidos de forma deliberada, de forma con una intención de construir toda una base de operaciones en torno a una capital que era el Sion, con 7 estrellas y con federaciones galácticas pleiadianas, para dedicarse a reconstruir todo el daño creado en las guerras de Orión y permitir que recuperar las memorias galácticas de todas las razas que perdieron la noción, perdieron la memoria en esos conflictos, ¿no? Entonces, la Alianza Galáctica, a través de los pleiadianos, se tratan más o menos de orientar ese tipo de trabajo. Y por lo tanto están muy relacionados con el problema terrestre,
con la élite están conectadas a desarticular todas las actividades de la élite terrestre, los Illuminatis, que están detrás de la Agenda 2030, pero más que todo es toda una organización más política, administrativa que micaélica, ¿no? Eso uno tiene que notar la diferencia, ¿no? Ahora, dentro de esta estructura, el Sol terrestre, nuestro Sol amarillo, está entrando el cinturón fotónico en este proceso que ha comenzado más o menos en el año 2012 y se va a ir acentuando a medida que avancemos a través de los años. Va a centrarse en unos 50, 100, 200 años, vamos a entrar plenamente en el cinturón fotónico, donde la luz que predomina en esta área se puede decir que es una luz sin masa. Por ejemplo, un fotón es una luz sin masa donde se va un poco anulando el juego de la dualidad y se va anulando las normas y la ley del karma. Es decir, que el karma va a ir decayendo poco a poco, porque al entrar en la zona neutra, en la zona del fotónica, en cierta manera se inhibe un poco las leyes kármicas y por lo tanto hay mayor libertad espiritual, ¿no? Y vamos saliendo poco a poco de la esclavitud del karma, ¿eh? Entonces, es por eso la importancia que tiene conocer todos estos datos para ir integrando más o menos dentro de nuestra información cuál es el proceso que vamos a ir asumiendo dentro de los próximos años o las próximas generaciones. Porque todo va a durar un tiempo, unas cuantas generaciones más. Entonces, las fuerzas regresivas están tratando de impedir que entremos al cinturón fotónico a través de desinformar o cambiar un poco la retórica de lo que conocen como la nueva era. Entonces, la nueva era, que es una distorsión, o el movimiento nueva era, que es una distorsión creada por los agentes que quieren impedir un poco que entremos a la nueva era, o sea, tratan de desvirtuar un poco la era de la luz, porque la era de la luz deriva de la entrada al cinturón fotónico. Y como la Alianza Galáctica y los seres que están detrás del proyecto de entrar al cinturón fotónico, tratan un poco, por eso tratan de limpiar un poco todo ese camino a través de la acción directa sobre el planeta. Eso es en cuanto a qué es la función del cinturón fotónico, ¿no? Y cuál es el proceso que estamos llevando en este momento, ¿no? Algo a lo cual los mayas se referían cuando ellos dejaron toda su escritura, toda su información en cuanto al final de los tiempos, ¿no? O al final de los ciclos cósmicos, que no tiene nada que ver con la postura religiosa, sino tiene que ver a ciclos cósmicos que se van cumpliendo de manera natural y normal dentro del gran engranaje de la multidimensionalidad. Tiene otra pregunta, André, y después continúa Bernardita. Adelante, André. André, ¿tienes una pregunta para Adolfo? Continúa, Bernardita. André, a ver. Gracias, ¿Me escucha? Adelante, André. Sí, tenía una consulta. Eso que se refiere del cinturón fotónico dice que va a pasar en unos años. Eso se refiere que eso, o sea, por lo que le entiendo, el planeta se va a acercar más a la zona central del universo, del Sol central, va a haber una rotación. Eso no me quedó muy claro. ¿Lo podría comentar, por favor? Gracias. Bueno, el proceso de entrar al cinturón fotónico ya comenzó ya en el año 2012, cuando se inauguró, más o menos fue el tiempo de inicio de la entrada, pero ese de entrada es algo que va a ocurrir dentro, se va a ir asentando a medida que avancemos dentro del cinturón fotónico. O sea, no es que inmediatamente vamos a entrar, sino que hay un proceso, hay una zona neutra. Entonces, por eso que se habla ahorita del despertar, por eso que se habla en esta época de que hay mucha información, porque toda la fuente de información que está administrada por la diosa Satya, porque la diosa Satya es la que tiene toda la biblioteca de Alción y por lo tanto se está brindando toda esa información al plano terrestre, ¿no? A través de todos sus canales de información, para que la gente se entere, se entere de cuál es el mecanismo y cuál es el proceso del despertar de la conciencia masiva, para que podamos entrar plenamente conscientes y cómo las fuerzas regresivas están tratando de impedir que se cumpla todo este proceso a través de la agenda que ya conocemos.
Ahora, el cinturón fotónico ya se entró, ya estamos entrando en ese proceso. Comenzó en el año 2012. Entonces, se va a ir acentuando a medida que avancemos, ¿no? Ahora, ¿cuál era la otra parte de tu pregunta? Andrés, ¿cuál era tu pregunta exactamente? Me va a olvidar a mí. Adelante, Bernardita, disculpa, adelante, Bernardita. Sí, antes que se me olvide. Ya, el cinturón fotónico se está activando lentamente del 2012. Para el ensamble con el humano que se está formando ahora, el humano luz, viene también con la sintonía de los discos solares, porque si no hay acomodamiento en los discos solares, en los chakras de Gaia, no podemos tampoco nosotros, el ensamble tiene que ser unificado, ¿ya? Y empieza de la parte crística. Ahí empieza ya el cambio del humano luz. Entonces, la pregunta, don Adolfo, ¿por qué los pleyadianos están en la misión del acomodamiento o de la supervisión? Porque cuando yo he hecho contacto con otras razas, lo que yo he visto es un reciclaje de humanos que ya cumplieron su etapa, su prueba de vida, pero la otra pregunta, por eso, antes que se me olvide, ¿qué pasa con los registros acá, chicos, cuando ya se nivele todo, cuando esté ya la frecuencia para el ensamble como corresponde, del nuevo humano luz que viene ahora? Eso, gracias. Por eso mismo, y repito, ¿no? O sea, la diosa Satya, de ahí se deriva la era de Satya Yuga, porque Satya Yuga está muy íntimamente relacionado a la diosa Satya, y Satya es la guardiana de los registros akáshicos de Alción. O sea, toda la base de datos de todo este sector galáctico y sobre todo las Pleiades están registradas en Alción. Y Alción, como es el sol central de las Pleiades, está interconectado con el sol de Sirio, con el sol de Aldebarán y con todos los soles en sí. O sea, toda hay una red de comunicación, hay un tránsito de información a través de los soles, porque los soles son canales, son portales dimensionales, son corredores galácticos de información. Entonces, Alción, donde está la diosa Satya, como bibliotecaria, informa a través de su actividad este conocimiento para que se manifieste en todo el plano de la tercera dimensión, para que a través de todos sus canales que existen, porque hay múltiples canales que son pleiadianos, que se dedican un poco a brindar información, cada uno con su propia forma de ver el asunto, con su propio proceso y su forma de entender, ¿no? Pero en sí, toda la bibliotecaria de Satya Yuga, o de la diosa Satya, está abriendo un poco la información para que entremos con pleno conocimiento a la era de la luz, pleiadiano, del sol Alción. Ahora, el sol Alción está permanentemente dentro de la luz fotónica. O sea, es el centro de donde deriva el cinturón. O sea, así fue construido por los Borodantek, ¿no? Cuando se terminó la guerra galáctica en Orión, los Borodantek ubicaron y crearon y diseñaron todo el cinturón fotónico para dividir un poco, para segmentar un poco las eras y permitir que tengamos un periodo dentro de la región arcóntica y otro dentro de la región de luz. Es decir, que Satya va a cumplir un poco la función de ir guiando a la Tierra y a toda la humanidad cuando esté en tránsito por el cinturón fotónico. Este proceso lo venía cumpliendo anteriormente el dios egipcio llamado Anubis, que era el regente que guiaba a la Tierra a través de la zona oscura, que abarcaba más o menos algo de 8.000 años, más o menos, que es más extensa la era oscura que la era de la luz, en el caso de la Tierra, ¿no? Entonces, acá hay ciclos cósmicos que se están cumpliendo y somos parte de ese engranaje en la cual los pleiadianos están cumpliendo la función de guiar este tránsito, ¿no? Pero apoyada por los sirios, porque los sirios son los mentores de los pleiadianos y los sirios son los mentores, son los instructores que van guiando el proceso y orientando a los sirios, a los pleiadianos, ¿no?
porque en los pleiadianos hay cierta responsabilidad con respecto a la Tierra, debido a que ellos mismos interactuaron con la Tierra y acá también ocurrieron muchos problemas, muchas equivocaciones pleiadianas que nos ha entramado, nos ha causado un poco de problemas, por lo tanto ellos mismos tienen que resolver el asunto, pero con el apoyo de los sirianos. Exacto, Eso es con lo que está sucediendo en este momento, ¿no? clarísimo, sí. ¿Y qué pasa con los discos solares, don Adolfo? La Bueno, nueva, en la cuanto nueva a, frecuencia. claro, en cuanto a que la misión Rama habla de que estamos entrando de un tiempo irreal a un tiempo real, precisamente el tiempo real vendría a ser el tiempo dentro del cinturón fotónico, porque la irrealidad o maya es la región oscura en la cual hemos atravesado a través de más o menos 8.000 años, creo, si no me equivoco, y están acompañando en ese proceso. ¿Y qué tiene que ver los discos solares o las frecuencias, no? ¿Qué tiene que ver el código 12 más 1? Porque son 13, que son las 12 frecuencias que tiene que más o menos ir administrando los discos solares para que podamos atravesar ese proceso, ¿no? Dentro del cinturón fotónico. Está destinado precisamente para abrir a través de la frecuencia este nuevo camino dentro de la evolución misma de la Tierra y todos sus habitantes. ¿Alguna otra pregunta para Adolfo? No, no una pregunta, pero me gustaría, si me permiten, ¿se puede? Sí, adelante, Mario, adelante. Sí, es una cosa pequeñita. Escuché, creo que a Bernardita decir que el cinturón fotónico se activa. No, el cinturón fotónico está activo. Eso está activo siempre. Lo que pasa Claro. es que, como dijo Adolfo, vio una figura, hemos ingresado en un carril distinto. Es una angulación que tiene más o menos 45 grados, para a partir de ahí empezamos un movimiento helicoidal, acercándonos a Alción y metiéndonos al cinturón fotónico cada vez más. Y ahora vamos a estar de paso unos años, después de haber estado, si yo me equivoco, 11.000, más o menos 11.000 años en la noche galáctica, en esa parte de oscuridad, pasando por diferentes registros de lo que significan los signos zodiacales que hemos pasado, y el último fue en Piscis, más o menos 2.160 años aproximadamente, aunque no es exacto. Ahora estamos en un proceso de dejar Piscis, que fue el 2012, en un proceso de interfase entre esto y el ingreso a lo que es el cinturón fotónico y lo que significa la frecuencia de Acuario, que recién empieza. ¿Por qué? Porque hemos estado ya en Acuario, pero con la conciencia de Piscis, y tenemos que ir cambiando el procedimiento, y por eso se llama tomar conciencia a nivel individual y como raza. Ahí interactúa el aspecto del ADN. El ADN que tenemos nosotros es un ADN que primariamente era muy similar al ADN de Lira. Empezó este cambio hacia la parte de formato humano, a la parte de pleiadiana y de los elfos. Nosotros tenemos una combinación muy interesante respecto al ADN, que no es la misma, porque tiene que ver con una interacción con el planeta Tierra, con sus propias características. Entonces, este es un tema muy intenso, muy, muy lindo además, para darnos cuenta de cuál es la estructura humana a nivel ADN y cuál es el objetivo de la Dankadmon. Eso tiene que ver con una raza primaria y con una raza estelar que deriva en una raza que va a dar lugar a una combinación distinta a como fue originalmente, de lo que venía ADN del Cristo cósmico. Entonces, eso lo vamos a estudiar por ahora, y creo que por ahí habrá quien pueda hacer un comentario. Nos van a Muchas llevar gracias, como en Mario. una, nos van a Gracias, llevar Mario. como, disculpen, pero nos van a llevar como en una autopista de luz cuando ya se active todo. Gracias. Le tengo una pregunta a Damaris. Adelante, Damaris. Gracias, Percy. No sé si es una pregunta, Adolfo. Yo he sabido que hay un cinturón electromagnético, ¿verdad? Como una energía que hay una por encima de la Tierra y otra por debajo. ¿Te refieres a ese cinturón fotónico o a otro? No y sí. Vamos a ver por qué.
Por ejemplo, el cinturón fotónico es una banda, es como una región muy extensa, ¿no? Abarca no sé cuántos años luz, o sea, para atravesar la Tierra va a demorar 2160 años atravesar la Tierra, ¿no? Entonces el cinturón fotónico es muy extenso en años luz. Es una zona galáctica, una zona neutra, donde la luz de Alción, el Sol central de Alción, emite esta banda. Son como una zona con bandas, no solamente la única banda, sino que son varias bandas que nacen en torno a Alción, el Sol central de las Pléyades. Entonces, esta banda de fotones, que es multidimensional, tiene varias bandas, o sea, se comporta como una especie de aro, de anillos estelares, y no son solamente uno, son varios anillos, ¿eh? Entonces, los sistemas o las estrellas que están dentro de las Pléyades constantemente entran en su giro orbital, entran y salen periódicamente dentro de la banda de fotones. Mientras que la banda de fotones se ubica permanentemente, o sea, Alción se ubica permanentemente dentro de la banda de fotones, los demás estrellas entran y salen, o sea, como girando, ¿no? Por eso, en el caso de la Tierra, como estamos más alejados de la Alción, nuestro periodo de estar en la oscuridad es más extenso que el que estamos dentro de la luz. Las estrellas, por ejemplo, de Taygeta, Mérope, Atlas y otras estrellas que están en torno, entran y salen también dentro del cinturón fotónico, pero en periodos más cortos. Me dejo entender, ¿no? Como en la figura anterior. Sí, sí, Porque claro, esta claro. chica, esta diosa más o menos es la que representa a la diosa Satia, ¿no? Que es una humana pleyadiana. Es la bibliotecaria universal de las Pleiades, que trabaja juntamente con la energía masculina siriana, ¿no? Porque ella representa un poco la energía femenina, que está muy conectada con la Tierra, que también tiene una energía femenina, que es Gaia. Sí. Ahora, el Sol interno de la Tierra, que es la estrella Dyson, que es el Sol central interno, tiene conexión con el Sol terrestre y el Sol Alción, como que la activación activa tanto el Sol terrestre como el Sol interno de la Tierra. Entonces el Sol interno de la Tierra también se activa, y como nuestra conciencia está correlacionada con la conciencia de la Gaia, entonces también nuestras conciencias se activan, porque los correos de información se van pasando de un sector, de un Sol a otro Sol, y llegan a nuestro propio Sol interno, que es la llama trina. Entonces ahí vemos la interconexión entre todos los aspectos de origen estelar que se originan en un punto y irradia a todo el sector universal, ¿no? A todo este sector galáctico, a toda esta parte que corresponde a nuestro sistema solar. Entonces, esa es la función un poco de cómo el cinturón fotónico va a activar tanto al Sol terrestre, por eso que hay muchas llamaradas solares, porque se habla, ¿no?, de todo ese proceso de activación del Sol, y también la Tierra, a través del Sol central, también se va activando. Y nuestra conciencia también se va activando de la misma manera. Entonces se provoca el despertar de la conciencia, ¿no?, a nivel masivo. Pero es algo progresivo, es algo que se va a ir transitando poco a poco. Ok, gracias. Mario tiene la mano levantada. ¿Quién más? Sí, es para enfatizar. El ancho del cinturón fotónico está aproximadamente 2000 años luz. ¿Ok? Esa es más o menos la aproximación que tiene. Y es una reacción, como se dice, en cadena. Lo hace el Sol central de la galaxia, emana una información a todos los soles dentro del sistema. Y eso va haciendo en cadena, llegando al sistema interno del Sol, el Sol de la Madre Tierra. Esa bomba Dyson es una esfera de neutrinos y que está conectado a los seres humanos cuando se activa el ser humano también a nivel conciencia, porque el ser humano tiene la llama trina, que viene a ser la misma bomba de neutrinos. Es una especie de bomba Dyson a nivel individual. Está conectado al corazón y al timo. Y eso da lugar a una condición de despertar de la conciencia, y eso modifica la actividad del ADN.
el código genético se activa, pero tiene que ser con conciencia, porque de otra manera, mentalmente, emocionalmente, físicamente, biológicamente, ayuda. La alimentación, cambio de alimentación, una alimentación proteica a una alimentación fotónica y de pasar el carbono al silicio. El silicio, bueno, es parte de lo que significa digamos, un cambio a nivel de lo que significa el ser humano para amplificar su capacidad de absorber neutrinos y también los fotones solares para que pueda inscribir la quinta dimensión en él. O sea, todo es una relación que viene una cosa con otra. Entonces hay que estar muy atentos a ese tema y bueno, ya hablar más que comentar. Gracias. Es por este mismo motivo que las élites han tratado un poco de impedir este proceso a través de un grafenado a nivel planetario para impedir un tanto la ascensión grupal de la Tierra, ¿no? O de la humanidad en este caso. De acuerdo. De acuerdo. Entonces hay una intención ahí muy bien elaborada para impedir ese proceso, ¿no? Entonces acá ya vemos ya otro nivel de la